Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge, bienvenidos a Eclipse de Letras. Y bueno, después de un tiempo que no he subido ningún video aquí, ya toca hora de ponerse al día con todos los wrap-ups que tengo. El último que subí fue el de febrero, así que aquí voy a hablar sobre mis lecturas del mes de marzo ya. Tengo 6 meses acumulados de lecturas que poco a poco espero ponerme al día con ustedes, ¿vale? Así que bueno, en el marzo, pues esa temática tan interesante y tan bonita que creó Magrak de Ojos Tiernos acá en la comunidad y con todos, que es el marzo asiático, ¿no? Un mes dedicado a lecturas que tengan que ver con escritores, historias que tengan que ver con el continente de Asia, ¿no? Así que nada, este es el segundo año que lo hago y lo hice al 100%, ¿no? Todos los libros que leí en este mes tienen que ver con este continente. Y bueno, vamos a empezar para que no sea tan largo. Espero también acordarme de ellos, ¿no? Porque claro, hace 6 meses que los leí. Pero bueno, vamos a empezar, ¿no? La primera lectura que me terminé para el marzo asiático fue este libro que está por aquí, que se llama Geishas Rivales de Nagai Kafu, ¿vale? Es un clásico, es una novela que se escribió a comienzos del siglo XX. Y es una novela que, primero que nada, me encantó. O sea, es una novela que la disfruté totalmente. Si no me equivoco, creo que esta es de la editorial Alba, de estas ediciones que llama Rara Avis. Y creo que es el primero, aquí dice número uno. Supongo que fue el primero que sacaron de esta. Sí, de esta colección, ¿no? De Rara Avis. ¿De qué nos va a hablar esta novela? Pues bueno, esta novela, el autor se inspiró en el naturalismo francés para traernos una novela bastante oscura, bastante digamos que sí, con una ambientación muy realista de la vida de los bajos fondos en Japón, ¿no? Y va a usar como protagonista a una mujer específicamente una geisha, ¿vale? Yo siempre soy de las personas que cuando leo algo sobre geishas o documentales o todo, siempre está esta idea como que muy romántica, ¿no? De las geishas, pero yo siempre he pensado que fue una forma de vida que sí, muy artística, muy todo, pero debió haber tenido su lado oscuro, ¿no? Y su lado fatal, ¿no? Y esta novela te habla completamente de eso. Y me encantó, eso fue lo que me gustó. Creo que es una novela que funciona muy bien como una novela histórica, ¿no? Una novela que te habla de esa sociedad en ese momento, al principio, ¿no? Del siglo XX, y con su protagonista, ¿no? Una mujer bueno, fue geisha, así comienza la novela, ¿no? Ella, bueno, se casa con un hombre, ¿no? Cuando estaba de geisha, y ella tiene una temporada, ¿no? Con su marido fuera de esta zona, ¿no? Su marido muere y ella no se siente como cómoda con la familia de su marido, y ella regresa es una calle, es un nombre específico que llaman, es un distrito donde estaban todos los bares, por así decirlo. Y ella vuelve otra vez a este negocio, ¿no? Porque es lo que le gusta también. Aquí va a reencontrarse con un hombre con mucho dinero y poder, que fue un amante de ella del pasado, y vuelven de alguna forma como a... Sí, como otra vez a activar, ¿no? Esa relación y esa pasión que vivían, ¿no? Así que ella se va a ver también envuelta bueno, en los negocios, ¿no? En cómo se manejaban las casas de las geishas, cómo eran los invitados, cómo se manejaba el dinero, ¿no? El negocio, y es sumamente interesante. A mí, una de las cosas que también me gustó del libro es que eh, el autor, a pesar de, bueno, un autor masculino, ¿no? Pero realmente todo el drama y todo lo complicado de la historia es por culpa de los hombres, realmente, ¿no? Son mujeres totalmente vulnerables, mujeres muy pobres que empezaron también en este negocio siendo muy pobres, y poco a poco, porque para ser geishas duraban mucho tiempo aprendiendo diferentes cosas, ¿no? El servicio, música, teatro, ¿no? Y, y él habla de esto, y él habla de cómo son tan vulnerables y caen en estos hombres poderosos de dinero que simplemente es como que las compran, ¿no? Obviamente no solamente es para verlas actuar, para verlas, ¿no? Sino también el lado sexual es importante. Tiene momentos eróticos esta novela bastante, que para escritos en la época, pues que resultan bastante interesantes, ¿no? Y bastante, no duros diría,
pero sí en plan como que wow, ¿no? Como que te sorprende, ¿no? Y también la violencia, ¿no? Hay ciertas también, esa violencia sexual que también vivían ellas, ¿no? Y para hablar un poquito más de la trama, pues bueno, ella va a conocer a otro hombre, a un hombre que es un actor en estos teatros, ¿no? Un hombre bueno, que viste de mujer en estas obras, y ella va a caer profundamente enamorada de este hombre, y ella se va a debatir entre estos dos amores, ¿no? Eh, Creo que también el título Geishas Rivales no le hace justicia a la novela, porque cuando tú... Lo primero que yo pensé, ¿no? Cuando vi esta novela fue, wow, esto va a ser una pelea de gatas, de geishas y tal. Para nada, para nada. O sea, más que todo, como dije, es un conflicto masculino y cómo ellas caen, ¿no? En esa red y cómo tienen que sobrevivir a ello. Bueno, espero no haberme enredado tanto, pero es lo que recuerdo, ¿no? Es lo que recuerdo, lo que me dejó. La ambientación es magnífica, la trama es brutal, al final tiene un final feliz, cosa que me sorprendió, porque que no esperaba que fuese un final feliz. Y es maravillosa, es una novela maravillosa, en verdad, aprendes muchísimo, es súper interesante, se lee súper fácil, en plan de que pasan las páginas, es magnífica. Tiene capítulos que van explicando muchas cosas de la sociedad, y en verdad que la recomiendo. Magnífica, Geishas Rivales, de Nagai Kafu. La segunda que terminé, aunque esta la comencé primero, pero es que la anterior me atrapó. Y dejé esta para terminar aquella antes, pero bueno, esta fue la segunda que terminé, sería Blanco de Han Kang. Bueno, ya he dicho en anteriores oportunidades que yo soy un gran fan de la novela La Vegetariana de la autora, y sabía que tenía que volver a leerla, y bueno, esta fue la segunda lectura que escogí de ella, ¿no? ¿Me sorprendió igual que la primera? Pues no, es un mal libro tampoco, no es un libro que defrauda, ¿no? Pero es un libro diferente completamente, ¿no? La autora toma de inspiración, bueno, el mismo título Blanco, y empieza a hablar sobre diferentes, no sé, digamos que objetos, cosas, no sé. Ella abre como su imaginación a todos los elementos que puedan contener el color blanco, ¿no? Entonces empieza a hablar sobre estos, y mientras va contando esto, va a traernos una experiencia, o es como una novela autobiográfica, ¿no? De una situación en su vida bastante dura, una tragedia familiar que vivió específicamente su madre, y cómo la sombra, ¿no? De esta tragedia ha llegado incluso a afectarla a ella, ¿no? Como persona. Es la muerte de alguien, específicamente una hermana de ella, y cómo esto llevó a su madre a cambiar completamente, ¿no? Su forma de ser, y todo esto como también le afectó a ella en su crecimiento desde que es una niña, ¿no? Es una novela muy nostálgica, es una novela que logra realmente transmitir todas las emociones de una manera perfecta. O sea, tú lees esta novela y sientes, ¿no? Lo que la autora te está contando, y sufres su dolor, pasas por ese duelo con ella, ¿no? Y creo que es una novela que logra transmitir mucho. Y es lo genial de ella, ¿no? No es una novela, no es una trama que te envuelve en plan, oh, pasa esto, pasa esto, pasa esto. No, ella está simplemente contando su vida, la vida de su madre, y unido a esto con elementos de cosas de color blanco, ¿no? Por así decirlo. La recomiendo, sí, claro que sí, sobre todo por esos momentos que quieres una lectura pues bastante íntima y emotiva, ¿no? Así que eso es Blanco de Han Kang. La tercera novela que me leí, específicamente no es de un autor nacido en el continente asiático, pero sí es un libro que trata el conflicto de Israel y Palestina. Es una novela altamente emotiva, y es probablemente una novela que me tocó mucho, y que la sufrí realmente cuando estaba leyendo sus páginas. Estoy hablando de Apeirógono, de Colum McCann, ¿vale? Es una novela que tiene una estructura muy particular, para ver si bueno, pues puedo ir mostrando acá diferentes... No, está como lleno de puros capítulos cortos, ¿no? Así, mira, ¿ves? Está el 35, 36, 36, 38, ¿no? Y llega un punto que es como el número 500, y después, sí, basta... Se regresa, es como que sube y baja, no sé cómo... Me estoy explicando fatal, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos va a traer Apeirógono? ¿Qué nos va a hablar? Pues bueno, los protagonistas son dos hombres, uno es palestino, el otro es israelí, ¿vale? Y son dos hombres que han perdido a sus hijas por culpa de este conflicto, cada uno en su lado, ¿no? Estos hombres van a explicar en todas estas páginas, pues,
cómo fue que murieron sus hijos, qué es lo que sintieron al morir sus hijos, ese odio, ¿no? que se genera, este conflicto, ¿no? que existe desde hace ya un gran tiempo y que todavía está, y cómo ellos poco a poco, a través de, digamos que una organización que crea uno de ellos, sanan, ¿no? Y cómo logran sobrevivir y pasar todas estas adversidades gracias al perdón. ¿No? Entonces es como un grupo de padres que van a contar aquí su, sí, como digamos así como Alcohólicos Anónimos, pero en vez de ser Alcohólicos Anónimos son víctimas, ¿no? Y ellos se reúnen para hablar de esta situación, de este dolor que realmente los está consumiendo, ¿no? Y aquí estos hombres pues se conocen, ¿no? Y logran poco a poco como que a conectar y a darse cuenta de la vida, ¿no? Y lo vulnerable que es. También ellos por momentos van a viajar a otros países, la dificultad que tiene sobre todo el protagonista de Palestina, a ir a otros países, a dar conferencias, a contar su historia para de alguna forma la sociedad y el mundo entero hay una concienciación, ¿no? de este conflicto y hacerlo un poco más humano y a ver si se detiene, ¿no? Y es una novela muy dura, muy dura, muy dura, porque ves realmente el dolor y que es una situación que si pones en sus zapatos realmente no sabes tú tampoco cómo vas a actuar, ¿no? La novela también tiene un equilibrio perfecto porque mientras te va contando, ¿no? Cada uno su historia. También decir que la novela está como dividida en dos partes, ¿no? Está como más contada la primera parte por el hombre de Palestina y la segunda parte está contada más por por el israelita, ¿no? ¿Israelita se dice? No, Israel. Joder. Bueno, whatever. Entonces también te va introduciendo de alguna forma como bastantes elementos curiosos de la historia, de su historia de cada uno de ellos, de su país, de su tierra, de la naturaleza, ¿no? La primera parte habla mucho sobre las aves, la segunda parte habla mucho sobre el mar. Y no sé, es como que muy curioso, ¿no? Porque, y súper interesante, o sea, son cosas así que hablan de la naturaleza, de la arquitectura, del arte, de la religión, obviamente, también, del día a día, ¿no? De ellos como cultura, y es maravilloso. Entonces, va poco a poco como que, ¿no? Se van uniendo todas las historias y hace una novela sumamente completa, sumamente interesante, dura, pero necesaria, y esta novela me sorprende muchísimo, en verdad. La recomiendo muchísimo, Apeirógono, de Colin McCann. La siguiente novela que me leí también fue esta novela, una novela es una autora americana con ascendencia china y se llama Cuánto oro esconden estas colinas, de Sipam Shom. Esta es de Gato Pardo Ediciones. Wow, esta novela es muy buena también. Es una novela muy intensa, no es una novela tampoco fácil de leer, una novela que tienes que tomar como su tiempo, ¿no? Tienes que tomarlo con paciencia esta novela. No es difícil, pero sí hay está llena de muchos detalles, ¿no? Esta novela es una novela que estuvo nominada en el Booker Prize, es una novela aparte de debut de la autora, que tuvo un éxito rotundo. La cubierta en castellano me parece espectacular. ¿Y de qué nos va a hablar esta novela? Pues es una especie de western unido a la cultura china, ¿no? Entonces fue una premisa que a mí me pareció sumamente original y yo decía, es que esta novela la tengo que leer porque debe ser una fantástica, ¿no? Yo los últimos libros que me he leído sobre de esta así tipo western me han gustado mucho y bueno, me resultó muy original esta unión, ¿no? De China y el oeste, ¿no? Estadounidense. Entonces, bueno, aquí la novela va a comenzar con dos hermanas que van por el desierto, ¿no? Más o menos van como escapando de algo que todavía no sabes, ¿no? En la novela. Y ellos llevan el cadáver de su padre, ¿no? Para darle de alguna forma una sepultura justa, ¿no? La que ellas piensan que deberían darle. Y en este camino, ¿no? Vamos a ir conociendo un poco su vida, así entre líneas poco a poco y cómo ellas llegaron, más o menos cómo llegaron allí, cómo fue su vida desde chicas, por qué están huyendo, por qué llevan a su padre con ellas, ¿no? Y también tiene bastantes toques sí, de realismo mágico también, hay toques como mágicos,
que van nutriendo, ¿no?, a la novela, que la van llenando y que la hacen la hacen más poderosa y más potente, ¿no?, para ti como lector, ¿no? Es más rica la novela, ¿no? Está dividida en tres partes. Esta es la primera. Y en la segunda parte conocemos la historia de sus padres, ¿no? Y esta historia nos va a llevar a ese momento cuando sus padres vienen de China a Estados Unidos con promesas, ¿no?, de que es la tierra prometida, y cómo poco a poco, pues, lamentablemente, la misma sociedad estadounidense les va dando cada vez más la espalda, ¿no? Y cómo ellos se tienen que sobrevivir a esta situación y cómo tratan de alguna forma de adaptarse a estas nuevas leyes, a esta nueva tierra, sin perder igual su cultura y sus tradiciones, ¿no? Es una historia muy impactante. También hay un secreto familiar que te sorprende muchísimo y que es bastante duro. Y así termina, pues, sí, la segunda parte y la tercera parte. Ya de alguna forma es cuando estas chicas han crecido, ¿no? ¿Qué dice esta novela? Muy completa, muy profunda. Habla mucho de, bueno, de la mujer en la época, la mujer china, la mujer, sí, la mujer que tiene que salir adelante en una tierra que no es la tuya, ¿no? Y cómo enfrentarse a ello. Habla mucho también de la sexualidad. La sexualidad es importante porque una de las hermanas es, se puede decir, un personaje trans en esta época, y cómo se maneja eso, ¿no? Es muy curioso, una novela muy bonita, muy interesante. Que te deja pensando, y es de estas novelas así como que te parecen súper épicas, ¿no? Me encantó, la disfruté muchísimo. Cuánto oro esconden estas colinas, de Sepam Shom. Bueno, la siguiente novela, pues, no la tengo en físico porque esta la leí de la biblioteca. Es una novela de la editorial Hoja de Lata. Se llama Un detalle menor, de Adania Shively, ¿vale? Esta es otra historia también que habla sobre el conflicto de Israel y Palestina, ¿vale? La novela está dividida en dos partes y en dos momentos históricos diferentes, ¿no? Al comienzo creo que es a mitad del siglo XX, si no me equivoco. Bueno, cuando estaban comenzando ya este conflicto, ¿no?, en esta zona, cuando estaban siendo desplazados, ¿no?, los palestinos por Israel. Y el protagonista de esta primera parte es un hombre que está sufriendo un tipo de una enfermedad, pero tiene una herida que va a ser como una tortura para él a lo largo de toda la trama de esta primera parte. Y bueno, él es como el jefe de no sé cómo explicarlo, como un comando de ejército israelí en esta zona, ¿no? Y va a hablar un poco de la vida, de cómo viven ellos entre tanques de guerra y todo, ¿no? Cómo tratan de proteger, ¿no?, esta tierra que se les dio. Y esto va a venir acompañado de una historia muy dura, porque van a encontrar a una chica palestina, y esta chica va a ser, por todos estos hombres, va a haber mucha violencia, ¿no? Para no decir más, ¿no? Va a ser bastante cruel lo que le hacen, bastante rudo, y una tortura lo que va a vivir esta mujer por culpa de las manos de estos hombres de Israel, ¿vale? La segunda parte de la novela vamos a hablar un poco así como del presente, ya se vuelve como el presente, y nos va a hablar una chica, bueno, una chica que vive, ¿no?, también Palestina, que vive en esta situación, como se vive actualmente, estos miedos, no todo como lo ve, ¿no? Y ella como una mujer como lo ve también, ¿no? Y va a haber un tipo de conexión con esta historia del pasado, de esta chica que agarraron estos hombres israelíes, y ella va a empezar como a investigar, ¿no?, sobre qué fue lo que ocurrió con esta mujer. Entonces, en este proceso, en esta búsqueda, va a haber, bueno, va a haber un punto de por qué ella está investigando sobre esto, ¿no? Que resulta bastante curioso. Y ella va a hablar eso de la Palestina de hoy, de cómo las mujeres viven en Palestina, y va a tener muchos monólogos internos, muchas reflexiones, muchas frases poderosas. Es una novela que también bueno, es una novela que estuvo nominada en el Booker Prize Internacional, y es una novela corta, pero es una novela potente, ¿no? Y la autora realmente sabe escribir perfectamente, porque es increíble, por lo menos yo como lector, ese cambio que da, que es como si estuvieras leyendo dos novelas completamente diferentes en la misma, ¿no? Porque las dos partes se diferencian completamente, tanto en voz, tanto en estilo, tanto, sabes que es magnífica, y te quedas, wow, esta mujer escribe súper bien, y logra transmitir, y sientes el dolor, y sientes esa búsqueda, y
y esa reflexión, ¿no? que te da la autora. En verdad que es una novela que también recomiendo, en verdad que he tenido suerte en, en las lecturas que he hecho y realmente poderosa, una novela muy desgarradora pero necesaria también. Y la última novela con la que cerré, El Marzo Asiático, es una novela que se llama Hijos de la Medianoche de Salman Rushdie. Yo le tenía un pavor a esta novela, o sea, yo decía, esta novela va a ser súper complicada, súper densa, una historia así súper difícil, ¿no? Bueno, sabemos lamentablemente el autor, ¿no? Este autor de la India, ¿no? Que hace nada ha sufrido un atentado, ¿no? Que, bueno, ya tenía... Bueno, yo creo que ya conocen un poco la historia de este autor, ¿no? Que después de escribir una novela que se llama no sé, algo ritos satánicos, no sé cómo se llama, pues se declaró pues enemigo, ¿no? Y de hecho prácticamente si lo mataban, el presidente pues pagaba para las personas que lo mataban, ¿no? Entonces tenía de alguna forma como una seguridad especial, pero bueno, eso fue en los 80, si no me equivoco, y bueno, ahora, en el año 2022 fue cuando recibió de una forma un atentado directo. Bueno, para hablar de la novela en sí, pues es una novela monumental, porque es una novela muy grande, una novela muy difícil de explicar, porque es una novela que toma muchísimos temas, ¿no? Muchísimos temas, ambientada en la India. Los protagonistas, o por lo menos los personajes principales, son indios, sí, de la religión son musulmanes. Y te va a llevar a una historia con mucho realismo mágico, ¿vale? La historia es una novela que, bueno, el mismo autor dice que tomó mucha inspiración de Gabriel García Márquez para crear esta novela, y de todas sus novelas en realidad. Y se podría decir que es eso, un 100 años de soledad ambientado en la India, ¿no? ¿Qué puedo hablar de la novela como una trama particular? O, bueno, particular no, como principal, ¿vale? Vamos a conocer a un hombre. Este hombre le va a contar comienza como que él va a contar la historia de su vida a su esposa, ¿vale? Y para su esposa va a ser una gran... Todo esto va a ser como una revelación total de lo que es su marido, ¿no? Entonces este es un hombre que nació justamente el día de la independencia de la India, ¿no? Justo en ese minuto que se hacen las 12 de la noche en la India, donde ya por fin la India, aquí, bueno, dice el 15 de agosto de 1947, ¿vale? Él nace justo en ese minuto, ¿no? Y ese toque de realismo mágico es porque él y todas las personas, todos los niños que nacieron a partir de las 12 hasta la 1 de la madrugada, ¿no? Van a nacer con un tipo de don especial, ¿vale? Y este don especial es como una especie como de hombres X, por así decirlo. Y él, junto a otro que nació muy cerca, que no voy a contar por qué pasa ahí realmente, porque la idea es que se lo lean, va a tener un conflicto fuerte, ¿no? Entonces él va a unir como fuerzas, porque el poder de él es como un poder telepático, ¿vale? Entonces él va a crear como una conexión con todos estos personas, todos estos niños, ¿no? que nacieron en esta hora, para defender y de alguna forma luchar por el bienestar y de la India, ¿no? De esta India nueva, por así decirlo, ¿no? Pero en esta historia, pues... Pero esta historia comienza prácticamente como a... Un poco más allá de 200 páginas, ¿no? Porque las primeras 200 páginas va a hablarte de la vida de sus abuelos, de sus padres, cómo se conocieron, cómo eran las tradiciones, cómo... Todo. O sea, es como súper global, ¿no? Todo lo que te muestra. Y bueno, pasa a la mitad del libro todo esto que te estoy contando antes. Y después, pues, qué es lo que ocurre, ¿no? con esta situación, y qué ocurre con él y con un conflicto que tiene con la otra persona que nació casi que igual que él, ¿no? Que es una parte como un lado oscuro, ¿no? De esa violencia representa. Y no sé, es una novela muy interesante. No puedo decir que la novela me mató del todo, porque sí había momentos que a mí me parecían como densos, momentos que a mí me estaban como que ¿no? Habla mucho también de política. Yo no conozco tampoco mucho de la historia de la India, ¿no? De los presidentes, de cómo se ha manejado políticamente la India, más allá bueno,
de lo que se sabe, ¿no? A nivel básico, ¿no? Entonces, claro, esta novela profundiza muchos temas políticos de la India que claro que te los explican, pero hay muchas cosas que quedan sueltas. Y claro, a mí yo tenía que investigar por otra parte, ¿no? ¿Quién es esta persona? ¿De quién me están hablando? ¿Qué pasó este año? ¿No? Para poder, pues, digamos, para sacarle más beneficios a la novela y a cada una de sus páginas, ¿no? Pero eso es una novela muy buena, una novela muy potente. Te habla, bueno, de la historia de la India, te habla de esa sociedad, te habla de las injusticias, te habla de antes de ser libres y después de serlo, los conflictos que tiene un país que está comenzando, ¿no? Y la corrupción, la violencia, los abusos de poder, o sea, es como una novela muy global, que a pesar de que su fin es hablar esa crítica social a la política, pues también habla de la cultura, habla de la gente, habla de la sociedad, habla de las mujeres, de los hombres, de la salud, de todo, o sea, esta es una novela potente, muy global, ganadora del Man Booker Prize, considerada el Man Bookers de los Bookers. Muy buena, en verdad que leerla poco a poco, es una novela también amplia, tiene casi 800 páginas, pero, pero eso, leerlo poco a poco, disfrutarlo, es una novela muy interesante y sí, claro que la recomiendo, por supuesto que sí. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que me haya, después de tanto tiempo sin grabar, a veces me pongo como que me enredo mucho, pero bueno, espero que hayan entendido, que les hayan, no sé, llamado la atención, ¿no? Estas novelas y que les den una oportunidad, porque en verdad que han sido 6 novelas muy potentes y que me sorprendieron este marzo asiático. Así que bueno, hasta la próxima. Chao.